esta hora. Agradezco a Dios que me da la oportunidad de predicar su palabra, hermano. Vamos, hermanos, a ir a la lectura. En esta ocasión me invito a ir a Hechos, capítulo 4, del 32 al 37. En la lectura anterior que hicimos, ahí en el versículo 27 nos nombra un nombre. Ahí, el nombre de Bernabé. Y en esta hora, hermano, le invito a Hechos capítulo 4 del 32 al 37. Yo le voy a dar lectura, hermano, y le pido que usted me siga con su vista. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Aquí, hermano, nos vuelve a nombrar, nos vuelve a decir, aquí en el versículo 36, nos dice otro nombre, ¿verdad? Aquí nos lo describe como José. En esta hora, hermanos, en esta hora la Biblia, la palabra de Dios nos dice y nos habla, ¿verdad? Que en aquellos tiempos, en la iglesia primitiva, como nos dice aquí el versículo 32, los creyentes de aquella época no se aferraban a sus bienes, a sus propiedades, sino que lo que tenían lo vendían y ponían el precio de lo vendido ¿a quién? A los apóstoles. Lo ponían a los pies de los apóstoles. Y ellos, los apóstoles, repartían a cada uno según su necesidad. Y los creyentes entendieron que todo cuanto poseían no era de ellos, sino que pertenecía ¿a quién? A Dios. Y si veían alguna necesidad y tenían la manera de suplirla, lo hacían de corazón, como nos lo dice ahí en Hechos capítulo 34 al 36, ahí mismo le voy a dar lectura. Dice: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Y vemos, hermanos, y podemos ver aquí en esta lectura, ¿verdad?, a estos creyentes, a estos donde se congregaban aquí en esta iglesia, los vemos contentos, los vemos unidos, ayudándose mutuamente. Y los apóstoles con gran poder predicaban el nombre de ¿qué? De nuestro Señor Jesucristo y la resurrección. En el versículo 36, hermanos, nos habla de un nombre en especial. Y es, hermanos, que con la ayuda de Dios quiero hablarte de este personaje y qué nos quiere decir Dios a través de este personaje, qué mensaje nos tiene Dios para cada uno de ustedes, que nos haga falta a cada uno de nosotros, ¿verdad? Aquí en este versículo 36 nos dice: entonces José, dice José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Nos dice el 37, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces nos dice aquí que este discípulo, este personaje que nos menciona aquí la Biblia, él nos dice que él tenía una propiedad, una heredad, un terreno, y cuando vio una necesidad, ¿qué fue lo que hizo? La vendió para suplir
esta necesidad y así también el evangelio pudiera también seguir siendo proclamado. Aquí nos dice, hermanos, en el versículo 36, nos dice su nombre, José. Dice, a quien los discípulos le pusieron por sobrenombre Bernabé, o si lo ponemos entre paréntesis, un apodo, ¿verdad? Que es muy común esto de los apodos, y en muchas ocasiones, hermanos, el apodo va conforme a la persona. Estos apodos, como por ejemplo, hermano, yo en la escuela o en la escuela, ¿cómo se le apoda a un hombre que es aplicado? ¿Verdad? Ese niño es un niño genio, es muy inteligente, casi como yo, ¿verdad? Cuando iba a la escuela. O si de plano no entiende nada o no aprende, ¿no? Pues ese es bien burro, ¿verdad? Esos son los apodos. Imagínense, teníamos a un compañero que le decíamos el chiquilín, estaba como así de altote. A otro que le decíamos el chivo, pero ese, ¿por qué? Porque andaba a todos lados, se brincaba sobre la ventana, las butacas, todo andaba para allá y para todos lados andaba. Entonces, hermanos, aquí en la Biblia también aquí nos dice que a José los apóstoles le apodaron como Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Ahora, ¿por qué le pusieron así? Porque tal vez los apóstoles vieron a este personaje que nos describe aquí la Biblia, tal vez lo vieron que él consolaba hacia las demás personas, que les daba, tal vez cuando pasaban o estaban por una situación difícil, se acercaba y les daba aliento, los motivaba, motivaba hacia las demás personas, tenía el don de ¿qué? De dar ánimo. Entonces vemos, ¿verdad?, que muchas veces el apodo va conforme a la persona. Entonces vieron los apóstoles a Bernabé, a José, perdón, y le dijeron, pues a este hay que ponerle Bernabé, ¿verdad? Porque tiene el don de consolar, de animar, de motivar a las personas. Hay una palabra, hermano, que es paracletos, una palabra griega que también significa consolador. Pero esto es igual al Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que nos consuela. Cuando nosotros estamos pasando por alguna situación o alguna dificultad. Ahora bien, hermanos, aquí también la palabra consolar, como Bernabé, muchas veces también significa animar o motivar. Y entonces es de ahí que le pusieron este sobrenombre o este apodo aquí a Bernabé. Y en estos tiempos, hermanos, tanto como los niños, tanto como adultos, debemos, o muchas veces nos han dado motivación, o nos han dado el ánimo cuando estamos pues pasando por una situación difícil o que andamos pues muy decaídos. A lo mejor personas se nos han acercado a darnos un consejo, a darnos ánimo. Hemos sido motivados y animados. El jueves vimos tres formas, ¿verdad? Tres formas de ser motivados, que es la recompensa, trabajar por la recompensa, el galardón, el temor a Dios y el amor a ¿quién? A Dios. Y no necesitamos, también mencionamos que no necesitábamos de qué, de hombres pues que hablaran palabras persuasivas, ¿verdad? Que hicieran, pues como se dice, circo, maroma y teatro. Y nos da aquí el ejemplo, la Biblia nos da un ejemplo de este hombre, de Bernabé, que es un ejemplo que Dios también puede poner a alguna persona o a algún hombre, ¿para qué? Para darnos ánimo. Y que también nosotros podemos ser de motivación a las personas que necesiten algún consejo. Ahora, hermano, ¿cómo podemos ayudar a los demás? ¿Cómo los podemos también motivar nosotros? Vamos a ver ahorita
4 o 5 puntos, si nos alcanza el tiempo, ¿verdad? Administrando, el punto número 1, administrando lo que Dios nos da. Vamos ahí en Hechos, ahí mismo, en el versículo 37. En el versículo 37 nos dice: como tenía una heredad, la vendió y la trajo el precio y lo puso a los pies de quién, de los apóstoles. Entonces nos dice que Dios le dio mucho a quién, a Bernabé. Y cuando Bernabé vio una necesidad, la suplió vendiendo ¿qué? Su terreno, ¿verdad? Entonces ahorita ¿qué va a decir? Hermano, que ella va a empezar, ¿verdad? Va a querer que nosotros vendamos ahí nuestras casas, nuestros terrenos, nuestras propiedades. No acaba de decir el jueves, pues que cuando vengan estos hombres a motivarnos a vender pues nuestras propiedades, no les hagamos caso. No, hermano, no se asuste, ¿verdad? No se asuste, usted y nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Es decir, yo no puedo dar mi casa si es mi única casa que tengo. ¿Dónde me voy a ir a quedar? No puedo dar mi auto, mi camioneta, mi carro. ¿Por qué? Porque tal vez es mi instrumento para ir a trabajar, en el transporte. O muchas veces el carro es pues el instrumento. ¿Para qué? Para trabajar. Entonces no podemos dar lo que no tenemos. Pero sí podemos, hermanos, hay una cosa que sí podemos dar. ¿Qué es? Pues nosotros nos podemos dar nosotros mismos. ¿De qué forma? Pues servir, orar, apoyar. O sea, estar al servicio, estar involucrados en qué, en la obra de Dios. Orar, ¿por qué? Por las diferentes necesidades que hay dentro de la iglesia o los proyectos que hay a futuro, como la conferencia, como las escuelitas bíblicas, como el compañerismo. En todo eso nosotros podemos ayudar, podemos sufrir orando y también en el servicio, involucrarnos también en la obra de Dios. Pero una pregunta, hermanos, ¿está usted dispuesto a dar lo que sí tiene? ¿Está dispuesto a dar lo que sí tiene? Ahí Bernabé dio su heredad y la puso a los pies de los apóstoles. Ahora nosotros estamos dispuestos a dar lo que sí tenemos. Tal vez no tenemos riqueza, propiedades, pero sí estamos dispuestos a dar lo que tenemos. Es decir, el tiempo para estar en la iglesia. Eso sí lo tiene, hermano. El tiempo. Va a decir, no, es que tampoco no tengo tiempo. También tenemos algunos de los hermanos ya adultos, tienen el conocimiento. ¿Para qué? Para aportar también ideas, o para cuando se va a hacer una construcción, o que ya se va a pintar, o que plomería, o que ya el hermano todavía no pudo con la plomería, ¿verdad? Entonces, pues yo sé también, hermano, yo sé también pegar eso. ¿Estamos dispuestos, hermanos? Yo también sé herrería, yo sé carpintería. Entonces, eso lo podemos dar, hermano. Eso podemos dar lo que es de nosotros. Ahora también, hermano, déjame le digo esto. Dios nos da a manos llenas. Dios nos da a manos llenas. Y incluso a veces, ¿para qué? Para también suplir las diferentes necesidades que hay en la iglesia, pero también económicamente. Nada más que muchas veces no queremos soltar, ¿qué? Lo que Dios nos da también. No queremos soltarlo. Lo que debemos de decir, hermanos, es, aquí vamos a Hechos 3:6. Allá Pedro. Hechos 3:6. Esto es lo que debemos también nosotros decir, hermano. Dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Ya recuerdan aquel paralítico que fue puesto ahí en los escalones y
viéndolo ahí Pedro, entonces ellos fueron y el paralítico pensando, ¿verdad?, que les iba a dar dinero. Y Pedro también lo ve y pues, no tengo, pero mira lo que tengo, te lo doy en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Eso, hermanos, es lo que también nosotros debemos de decir. Tal vez no tenemos riqueza, no tenemos propiedades, no tenemos pues riquezas, hermanos, pero sí lo que tenemos, lo que nosotros tenemos, pues darlo. Como aquí, como Pedro, no tengo riquezas, pero lo que tengo lo doy, lo pongo a los pies de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, estamos dispuestos a dar lo que sí tenemos. Y estamos viendo, hermanos, lo que son las características también de lo que es de Bernabé. Como punto número 2, tuvimos un buen administrador. Como punto número 2, cómo podemos también nosotros motivar a las demás personas, pues brindando amistad, como dice aquí, brindando amistad, ser buen amigo, ser amigable. Vamos a Hechos 9, 22 y 27. Hechos 9, 22 al 27. Hechos 9, 22, ahí donde hicimos la lectura, nos dice: pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasando muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. El 25, entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. Oiga aquí, todos le tenían miedo, no creyendo que fuese, ¿qué? Discípulo. Y fíjese aquí el 27, dice: entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Entonces, una parte también, cómo podemos nosotros dar también motivación, brindando amistad. Recordemos, hermanos, que aquí nos dice quién era Pablo. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Perseguía a los cristianos, no les gustaba nada a los cristianos. Era pues los azotaba, los encarcelaba. Pero ya cuando tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo, ahora ¿qué estaba haciendo? Pues predicando la palabra de Dios. Estaba predicando. Ahora querían matarle. Y los discípulos, fíjense, los discípulos le ayudaron a escapar allá en los muros. Recuerden que era una ciudad amurallada, no podían, nada más había una entrada, y ahí lo estaban esperando a Saulo a que saliera. ¿Para qué? Para darle chicharrón, para darle plan allá a Saulo. Pero que los discípulos lo echaron, ¿por qué? Por el muro. Ahí ahora le echaron por una canasta, y ahora le Saulo, vete. ¿Por qué? Porque andan tras de ti. Ahora tú andabas tras tus amigos de milicia, pero ahora sus amigos de milicia ya no lo querían a él. Ahora ya lo querían también matar. Dijeron, vete. Pero ahora tenían nuevos compañeros. ¿Y eran quién? Sus discípulos. Pero sus discípulos, ¿qué creen? Sus nuevos compañeros, pues nadie se le quería acercar. ¿Por qué? Porque lo veían, oye, pues este es Saulo. ¿Recuerdan a Saulo? Pues yo pienso que su nombre malo, ¿no? Sí, feo, sí. Y yo creo que está, bueno, tatuajes no, ¿verdad? Pero si vemos con tatuajes ahí, no me le acerco. ¿Por qué? Pues porque le tengo miedo, ¿verdad? Y entonces es aquí como nos dicen los cristianos, ahora sus mismos amigos, sus mismos, ahora los hermanos de la fe, pues no le tenían confianza, no estaban seguros de él. ¿Por qué? Porque a lo mejor decían, a mí se me hace que este se está haciendo pasar por cristiano, como muchos, ¿verdad? Que nomás hacen pasar por cristianos. Entonces aquí vemos a Pablo y a sus nuevos hermanos ya, no, pues es que no, yo no le creo a Pablo. Acércatele tú si quieres, a testificarle, a hablarle. Pues ahora viene hablando de Cristo,
Cuando antes nos encarcelaba, mataba y a los que podía salían vivos y los que no, yo creo que ya salían medio locos de ahí. Oh, acércate tú, yo no me voy a acercar a testificarle, a hablarle. Entonces aquí Bernabé nos da un gran ejemplo de que nosotros también debemos ser amigables con los demás. ¿Cómo vamos a ganar a las personas drogadictas? ¿Cómo vamos a ganar a las personas que están pasando por alcoholismo? A los pandilleros, si les tenemos miedo. Aquí Bernabé nos da un gran ejemplo. ¿De qué? No le tengas miedo. A ver, Saulo, ven, a ver, ven acá. Y ellos creo que lo vean así. Y Saulo, yo creo, aquí como Julio, ¿verdad? Bien chiquitito. A ver, le tienen miedo a Saulo, miren. A ver, Saulo, ven acá. Miren, Saulo aquí. Y miren, valerosamente. Sí, antes era esto. Perseguía, maltrataba. Pero ahora miren, aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Ha predicado el Evangelio valerosamente, yo creo que hasta más valiente que ustedes. ¿Por qué? Porque expuso su vida con los que antes eran sus compañeros de milicia. A ellos les predicó, pero ahora ellos mismos me quieren dar chicharrón. Así es que hay que acariciarlo, hay que acogerlo. A ver, Saulo, vente para acá, vente, no tengas miedo. Ahora nosotros somos tus nuevos amigos. Pero si no somos amigables, hermanos, ¿qué va a suceder? Vamos aquí en el 26 y el 27, hermanos, 9, 26 y 27. Dice, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían ¿qué? Miedo. Ahí está. Y nos dice el 27, entonces Bernabé tomándole lo trajo a los discípulos y les contó lo que había hecho. Bernabé fue el que se acercó. ¿Qué hubiera pasado si Bernabé no tuviera ese sobrenombre? Que es ¿qué? Consolador, que es motivador, que órale, vente, ve tú, Saulo, mira, pues ya tus amigos ya te dejaron, tus amigos de milicia, ahora pues vente, mira. No, y a lo mejor Saulo pues no se quería acercar por lo mismo, pero se acercó. Bernabé le extendió la mano, la amistad, la confianza, y encontró, fíjense, un nuevo creyente, y lo hizo ¿qué? Su amigo. Encontró un nuevo creyente y lo hizo su amigo. No fue un creyente y lo vio feo y lo vio muy malhumorado, muy y no, vete de aquí, no, nosotros no te queremos, no confiamos en ti. Ahora, hermano, ¿qué tan sociables somos? ¿Qué tan sociables somos? ¿Somos sociables, somos amigables? Es decir, no batallamos para ser amigos. O vamos a la calle nomás buscando ¿qué? Enemigos. Eres de los que salen a barrer la banqueta diario y hasta el agua le echamos al vecino. Ahora, hermanos, si batallamos en esta área, entonces, como le digo, ¿cómo vamos a testificar a estas personas? Drogadictos, borrachos, alcohólicos. Fíjense, yo era así, una persona que fue a testificar. Y no veo tan malo, ¿verdad? O sea, entonces, hermanos, una forma de estar animando es brindando amistad, buen amigo, hacer amigos, hacer compañeros allá afuera. No hay que tenerles miedo, hermanos. Aquí Bernabé nos da un gran ejemplo, y lo está diciendo la Biblia, hermanos. Fíjese aquí, fue el que lo trajo aquí a los discípulos. Ténganle confianza a Saulo, miren, aquí está. Punto número 3, cómo también podemos ser motivadores, o cómo podemos dar aliento a las demás personas, pues uniendo a las personas y buscar quien pueda liderar. Vamos a Hechos 11, 20 y 26, hermanos. Hechos 11, 20 y 26. Nos dice, pero había entre ellos
Fíjese aquí, uniendo a las personas y buscando a quién pueda liderar. Nos dice aquí Hechos 11, 20, 26, dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtieron al Señor. Y nos dice en el 22: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron ¿a qué? A Bernabé, fíjense, que fue hasta ¿dónde? Hasta Antioquía. Y dice el 23: cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Y fíjese aquí, el 25: después fue Bernabé a Tarso para buscar ¿a quién? A Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Pero hermano, aquí nos dice que uniendo a las personas y buscando quien pueda liberar, ¿verdad? Los discípulos hablaron del evangelio de nuestro Señor Jesucristo ¿a quién? A los griegos allá en Antioquía. Y Dios estaba con ellos, su espíritu. ¿Por qué? Porque dice que muchos creyeron. Y esto llegó a los oídos de los apóstoles que estaban en Jerusalén y estaban buscando a quién enviar, y enviaron a Bernabé. Entonces dijeron los apóstoles: miren, allá en Antioquía, pues está sucediendo algo, que se está predicando la palabra, pero a ver, pues vamos a mandar a alguien, si en verdad son de la misma fe, a ver si son bautistas, o si son testigos, o si son de allá de la Iglesia Universal. Vayan a ver, vamos a ver qué está sucediendo allá. ¿Y a quién vieron? A Bernabé. Y Bernabé, cuando llegó allá, no llegó a dividir la iglesia, sino a unir, y dándoles consejo de que permanecieran unánimes allí en la iglesia, pronunciando y testificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí había un detalle. Para Bernabé, ¿su don cuál era? Pues ser motivador, animador. O sea, él no tenía tal vez la experiencia de ¿qué? De liderar tal vez una iglesia, de liderar ahí un grupo de creyentes. Y yo vine a animar, y estamos aquí todavía, estamos glorificando el nombre de Dios, estamos alabando a Dios. Pero ahora, ¿qué hago? ¿Cómo le sigo para seguir en esto? Yo no tengo experiencia. Y entonces, ¿qué dice? Buscó a quien pueda liderar. ¿Y a quién encontró? Él pensó, fue inteligente. Dijo: Saulo. Saulo es la persona correcta para que venga aquí y lidere aquí y esté aquí enseñando. Vamos aquí, hermanos, en Hechos 11, 24. Aquí nos dice en Hechos 11, 24, mandaron a Bernabé. Nos dice, ¿por qué? Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada ¿a qué? Al Señor. Pero dice Bernabé: pues ahora ¿qué hago? Estamos aquí honrando y glorificando el nombre de nuestro Dios, pero pues vamos a buscar a alguien más que sepa quién pueda liderar. Dice el 25: después fue Bernabé ¿a qué? A Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Ven? Entonces, pues Bernabé era motivador, era alentador, y fue a esta iglesia cuando escucharon allá en Jerusalén que se estaban haciendo cosas grandes allí en Antioquía, y dijeron: pues vamos a ver qué es lo que está pasando, qué tal si no es la misma fe, si no es la misma doctrina, a ver a quién enviaremos. Y encontraron a quién, a Bernabé,
y lo mandaron. Pero Bernabé estando ahí, pues necesito buscar a alguien quien pueda liderar. ¿Y quién fue? Saulo. Nos dice en Hechos 11:25 que Bernabé fue a Tarso a buscar a Pablo. ¿Por qué? Porque necesitaba un líder. Y Pablo era el indicado. Aquí vemos también aquí a Bernabé, vamos, pues él aceptando que no era un líder, sino que su don era motivar a las personas. Él se hizo a un lado. ¿Para qué? Para que Pablo fuera el que liderara. Aquí viene el 25-26, como le dimos lectura. Entonces, es una de las formas también de que cómo podemos motivar nosotros, pues uniendo a las personas, no dividiendo, ¿verdad? Como punto aquí número 3, uniendo a las personas, ¿sí? Uniendo a las personas cuando hay conflicto. Cuando hay conflictos en que hasta en la misma iglesia. Vamos a Hechos 15:36. Hechos 15:36. Vamos a terminar, hermano, No se me duerma. Y si se duerme, pues nomás no rompe. Hechos 15:36. Nos dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendando por los hermanos a la gracia del Señor. Dice el 41, y pasó por Siria y Siria, confirmando a las iglesias. Aquí recordemos, hermanos, que Marcos estuvo con Pablo y Bernabé, y en algún punto tal vez Marcos pues extrañó su casa, ¿verdad? Como yo, extrañando ahí la casa. ¿Y qué dijo Marcos? Ya me quiero ir a mi casa, ya extraño mi casa, ya me quiero ir a mi casita. ¿Qué estoy haciendo aquí? Aquí con Pablo, con Bernabé, ¿qué estoy haciendo aquí? Ya extraño a mi mamita, ¿verdad? Sí. ¿Y qué fue lo que hizo? Vamos, agarró y se fue y los dejó ahí, tal vez media campaña evangelística. Y eso tuvo una consecuencia a tal grado de que Pablo y Bernabé, Pablo quería llevar a Bernabé y no, sí, Marcos estuvo ahí con Pablo y Bernabé. A ver, permítanme aquí, 15:36. Sí, después de algunos días Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar. Y Bernabé quería llevar consigo a Juan, y Bernabé quería llevar consigo a Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y había ido con ellos a la obra, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno al otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, ¿verdad? Entonces ahí Bernabé quería llevar a Marcos y a Pablo no le gustó. Digo, ¿cómo te vas a llevar otra vez a Marcos? Te va a volver a dejar otra vez ahí solo, que hagas tú solo el trabajo. No te lo lleves. Y a tal que se enojaron los dos. Bueno, pues tú por tu rumbo y yo por mi rumbo. Vámonos y a ver a quién le va mejor. Yo creo. Y se fueron, pero fíjense, como nos dice aquí, uniendo las personas. Vamos a 2 de Timoteo 4:11. Pablo no quería llevar a Marcos. ¿Por qué? Porque decía, no, pues ¿para qué vamos a llevar
otra vez a Marcos, otra vez nos va a volver a abandonar. Segunda de Timoteo 4:11 nos dice, fíjense ahí, Saulo, ¿dónde está? Pablo, ¿dónde está? En una cárcel. Dice, solo Lucas está conmigo. Fíjense, toma a Marcos y tráele contigo. ¿Por qué? Porque me es útil para el ministerio. De primero no lo quería llevar. ¿Por qué? Porque lo iba a dejar, lo iba a abandonar, pensaba. Pero gracias a Bernabé, que Bernabé dijo, bueno, Marcos tuvo una falla. Sí, a lo mejor falló. A lo mejor pues no estaba todavía bien preparado. Pero pues hay que darle otra chance. No lo vamos, nomás por una falta, lo vamos a ya desechar del ministerio. No, Bernabé tuvo, pues ahora sí que le dio una chance aquí a Marcos. ¿Para qué? Para que otra vez se levantara. Le dio ánimos. ¿Para qué? Para que siguiera testificando, para que siguiera anunciando la palabra de Dios. No lo abandonó, no lo dejó. Que aquí, fíjense, aquí dice, solo Lucas está conmigo. Dice, aquí le está diciendo Pablo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Entonces ahí Pablo está mandando traer a quien no quería llevar, pero gracias a Bernabé, que estuvo allí, ¿para qué? Para unir. Bernabé, hermanos, fue usado por Dios para hacer grandes cosas, y le dio un don y lo usó de forma extraordinaria también. Cristo, hermanos, es la motivación de Bernabé. Él se motivaba, ¿para qué? Para ir anunciando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y nos da un ejemplo a través de este personaje, la palabra de Dios, de que nosotros también podemos ser Bernabés, amigables, animando, motivando a las personas, no desuniendo, no, pues ahora sí que juzgando. Ya fallaste, pues vamos, no. Amigables, hay que ser amigables. O batallamos en eso. El don que Dios nos da, hay que usarlo también. Dios nos da un don a cada uno de nosotros, como a Bernabé, que es de ser motivador. Nosotros tenemos un don, cada uno de nosotros tenemos un don. Hay que usarlo para la obra de Dios. Tal vez no podemos dar riquezas, no podemos dar casas, no podemos dar terrenos, propiedades, pero sí podemos darnos a nosotros mismos. Podemos servir, podemos apoyar cuando hay conferencias que se necesita quien ayude, quien lave trastes, que quien haga de comer, que quien va por las tortillas, que quien va a esto. En eso podemos apoyar. Va a decir, no, hermano, pues es que mejor entonces me es fácil pues vender mi casa y darla, ¿verdad? Porque aún tengo tiempo para estar en la iglesia. Vamos a orar, hermanos, en esta tarde. Amado Dios y Padre Celestial, le damos gracias, Señor, porque nos permite, Señor, estar aquí congregados en su casa de oración, Señor, para alabar, para glorificar su santo nombre, Señor. Y así a través de este personaje de Bernabé, que nos da un gran ejemplo, Señor, de cómo también nosotros podemos ser motivadores, cómo podemos animar a las demás personas que están pasando por desánimo, Señor. Te pedimos, Padre, que, Señor, pues nos sigas ayudando, Señor, en nuestras vidas cotidianas, y así, Padre, cuídanos, guárdanos de todo mal. Señor, te pido, sigue usándome, sigue dándome las palabras, sigue, Señor, pues en esta preparación, Señor, pues lo dejamos todo en tus benditas manos. Y así, Padre, ayúdanos, ayuda a la Iglesia Bíblica Bautista Betel, ayuda a nuestro pastor a ser un buen líder, Padre. Y Señor, pues todo lo dejamos en tus benditas manos, pidiendo todo en Cristo Jesús. Amén.